días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio de análisis e interpretación jurídica, donde abordaremos los principales casos para vincular al derecho a una muy buena sociedad contemporánea. Les saluda Iván Fabricio Cangaguala Vélez y junto a mi grupo el día de hoy vamos a tocar un tema muy fundamental para comprender cómo está organizado el sistema judicial en el Perú. Es decir, el rol del abogado como artista para una construcción efectiva de justicia en la sociedad sin corrupción. Empezamos poniendo un poco de contexto. En el Perú, los gobiernos han perdido legitimidad y credibilidad por muchos casos de corrupción, y eso lo vemos en presidentes, ministros, congresistas, abogados, regidores, alcaldes y hasta la misma sociedad peruana, donde estas organizaciones también pierden credibilidad, que según su teoría administran justicia, pero en la práctica lamentablemente no es así, cosa que los peruanos perdemos esta desprotección que nos da el Estado hacia nosotros. Así que con el grupo tenemos un interrogante: ¿es suficiente la ética jurídica para garantizar justicia o necesitamos repensar la esencia misma del ejercicio del derecho? Vamos a responder a esta pregunta. Tradicionalmente, el abogado ha sido concebido como un acatador de normas, un corregidor rígido de la ley, es decir, la ley escrita se tiene que cumplir. Sin embargo, esta visión resulta ya no muy creíble en esta época contemporánea que vivimos, donde existen muchos más conflictos humanos que llegan a tribunales y a cortes superiores, y cosa que el decir acatar las normas ya no es la herramienta clave para solucionar estos conflictos. El derecho no debe representar códigos ni procedimientos estrictos. Debe implicar una interpretación y un razonamiento moral con una sensibilidad social hacia el cliente. Por este sentido, sostenemos nuestra tesis, que el abogado debe ser entendido también como un artista, capaz de tender soluciones innovadoras a partir de realidades concretas de las personas. Podemos citar al abogado Rowan Durkin en el año 1977, donde dice que el derecho debe ser una institución al servicio de la persona. Y sí, es creíble, es la afirmación verdaderamente y explícitamente de la justicia, que solo puede ser legítima cuando reconoce, espero, la dignidad de la persona como su eje central. Dado a ello, sin sensibilidad, el derecho pierde esta finalidad, pierde su esencia. Sin ética, se convierte en un instrumento que es vulnerable en la población. Asimismo, esta idea nos revela que el ejercicio jurídico no debe ser mecánico, sino creativo. Sí, creativo, como un escultor, como un pintor, que debe ser un procedimiento artístico, donde cada decisión representa un avance muy significativo para lograr un buen equilibrio, reflexión y responsabilidad ética. Por eso, afirmamos que la lucha contra la corrupción no depende únicamente de reformas legales, de leyes o estructuras, sino de la formación de abogados con una conciencia moral, innovadora, empática y así tener un compromiso social con la sociedad. Por ello, esta tesis busca defender, gracias a este ensayo también, que tenemos una visión clara, y es decir, que solo a través de abogados que tengan una integración técnica, jurídica, responsabilidad artística y una ética profesional, será posible construir un sistema judicial transparente y confiable. Asimismo, un abogado, artista, personal, no busca beneficios, sino la realización de la justicia como valor superior ante todas las cosas. Muchas gracias. En conclusión, la corrupción en el sistema judicial no se da ni se arregla solo creando leyes y más instituciones. El verdadero cambio existe desde adentro, desde las personas que lo integran, especialmente en los abogados. A lo largo del trabajo hemos mostrado que un abogado no debe verse solo como un técnico que interpreta leyes y las dicta de tal manera. Un abogado verdaderamente comprometido es también un artista, porque interpreta la realidad, comprende a las personas
y crea soluciones justas frente a los conflictos y problemas humanos. La empatía y la sensibilidad permiten ver que detrás de cada expediente hay una vida, una historia y un sufrimiento que también deben ser tomados en cuenta. Y junto a esta sensibilidad, la ética se convierte en el pilar fundamental para luchar contra la corrupción y actuar con honestidad, incluso cuando es más fácil llevarse por los intereses personales. Por eso, sostenemos que un sistema judicial transparente necesita abogados artistas, profesionales con conocimiento claro, pero también con conciencia, creatividad y, lo más importante, valores firmes, ya que el cambio no empieza afuera, empieza con la formación del jurista y en nuestra propia decisión de vivir el derecho con humanidad y responsabilidad. Muchas gracias. La labor del abogado puede entenderse como una forma de creación intelectual y ética, ya que no se limita a la aplicación automática de normas jurídicas, sino que exige interpretar la realidad social con sensibilidad y criterio humano. Al igual que el arte, el derecho permite relevar dimensiones profundas de la experiencia humana y enfrentar la complejidad moral de los conflictos sociales, desde esa perspectiva. El jurista no actúa movido por intereses particulares, sino por la búsqueda de la verdad y la justicia como valores fundamentales. Esta visión integral contribuye a combatir la corrupción, pues el abogado desarrolla cualidades que van más allá de la técnica: empatía para comprender al otro, creatividad para proponer soluciones y fortaleza moral para resistir prácticas ilícitas. Por ello, la transparencia no depende solo de reformas estructurales, sino también de profesionales que integren razón, sensibilidad y ética. En el contexto actual, el derecho no puede concebirse únicamente como un sistema rígido de aplicación normativa. La interpretación creativa se vuelve indispensable, especialmente frente a situaciones nuevas o vacíos legales. Resolver conflictos jurídicos implica interpretar la ley a la luz de principios y valores. Como sostiene Ronald Dworkin, en los llamados casos difíciles, los jueces deben recurrir a principios morales y políticos para fundamentar sus decisiones. Esta idea confirma que la función jurídica comparte rasgos esenciales con el arte para comprender la realidad, interpretarla críticamente y generar respuestas justas. La empatía constituye otro punto de encuentro clave entre el arte y el derecho. Detrás de cada proceso judicial existe una historia humana que debe ser considerada. Un ejercicio jurídico auténtico solo es posible cuando se reconoce el sufrimiento y las circunstancias reales de las personas. En este sentido, Claude Roxin afirma que el derecho debe estar al servicio de la persona, lo que demuestra que la sensibilidad no es un elemento accesorio, sino un componente esencial de la justicia. De la unión entre sensibilidad y ética surge un abogado capaz de resistir la corrupción. La excelencia técnica debe estar acompañada por una firme convicción moral, una función social orientada a la defensa de la justicia y no a la simple consolidación como un agente moral indispensable para la legitimidad y transparencia del sistema jurídico. Muchas gracias.